El conocimiento que, me brindó la formación filosófica, sinceramente yo creo que es la herramienta de trabajo esencial para este oficio, esencial. En el campo del libro antiguo y del libro viejo te has encontrado filósofos, te has encontrado literatos, te has encontrado eruditos, y era raro que en ellos no hubiera una formación o filosófica o historiográfica o literaria. Y luego esa vinculación de la que hablábamos, compraventa de libros, edición de libros y evidentemente tienes que atender un poco a tus propios demonios interiores, es decir, al final tienes que escribir. Y surgen pues estas cosas, ¿no? Estas modestas cosas, ¿no? Además de lo que es. ¿Estos diarios? Son míos. Tuyos. Míos, sí, sí, sí. Es un diario son tuyo, míos. autobiográfico. Sí, sí, sí. Y este es un ensayo mío sobre el libro de Job. No me encuentro sin la posibilidad de estar en el mundo si no hay una referencia escrita, si no hay un texto sobre el que opinar, si no hay la posibilidad de un comentario, si no hay una exégesis, ¿no? Y entonces yo creo que mi cultura es una cultura libresca, es una cultura, quizás en algún sentido ya es una cultura antigua, pero me alimento de ella y también me ha permitido vivir de ella. Aquí tienes, por ejemplo, una edición rarísima, con un precio altísimo en el mercado, un precio altísimo en el mercado, de uno de los poscubistas más importantes, que hace una edición de lujo sobre los pensamientos de Pascal. Se llama Albert Gleizes. Albert Gleizes es uno de los poscubistas más importantes. Esta es una edición numerada, es una edición firmada, es dificilísimo encontrarla, tiene realmente un precio de cotización muy alto. Debido a las circunstancias económicas y sociales de mi familia no había una base de cultura. La hubo con mi abuelo, pero se truncó después de la guerra civil. Entonces digamos que hubo una laguna desde el punto de vista de lo que era la formación y la educación, que ni tan siquiera mis padres pudieron compensar. Entonces, bueno, yo tuve que hacer un poco todo ese trabajo de hacer que los libros volvieran a mi casa de Badajoz primero y luego posteriormente en los lugares donde he vivido. Es el cartel del periódico La Voz, que se publica justo al día siguiente de la proclamación de la República. Yo recuerdo que cuando me vine a Madrid y empecé a trabajar en este negocio, la primera vez que me metí en una biblioteca era un almacén que llevaba cerrado, no sé, quizás 20, 25, 30 años, porque ese almacén conservaba los fondos de la biblioteca circulante de la República. Eran todos los libros de las bibliotecas circulantes, ¿no? Entonces, bueno, aquello era, bueno, pues mascarillas, una irritación en la piel, claro, eran cosas que no se habían visto en muchísimos años, ¿no? Y bueno, y esto es un poco el mundillo, ¿no? En el ámbito en el que yo me muevo, yo lo que hago es tener una intuición pura, o sea, yo me muevo, me interesa algo y lo ejecuto. La curiosidad de la que hablábamos antes, ¿no? De una carta firmada por Camille, ¿no? Que evidentemente yo no sabía que me la iba a encontrar, pero que estaba en un libro, ¿no? Pues son cosas con las que, bueno, pues además tampoco, no lo esperas, son estas sorpresas que tiene este mundo tan sorprendente, ¿no? La filosofía era algo que yo nunca orienté profesionalmente, o sea, no sabía si podía terminar dando clase o no. Mis padres siempre se preguntaban que para qué servía y además yo creo que es una pregunta que podríamos perfectamente seguir formulándonos hoy. Pero sí sabía que sobre la base del conocimiento y sobre la base de la información y sobre la base, digamos, de esa especie de autorreferencialidad que tiene la propia filosofía, de volver sobre el libro y el libro de los libros, ¿no? En esa especie de juego permanente, el estar tocando libros, el encontrarte con cosas que a lo mejor te han citado, que han servido de referencia, estaba evidentemente alimentando un conocimiento que yo iba a poner luego al servicio de mi propio trabajo. Como es una primera edición de las Disputationum de Francisco Suárez, es una edición ya de 1614. Sin la filosofía yo sería un librero totalmente distinto, a lo mejor incluso sería un librero que habría ganado más dinero o un librero que habría tenido una perspectiva comercial diferente, pero me ha permitido otorgarle a la librería un sello más riguroso, un sello muy selectivo, un sello de exigencia, dicho modestamente, de exigencia intelectual también. Esto es un folleto
Esto es un folleto de los que se mandaban, esa especie, digamos, de correo interior que había entre las distintas juntas de defensa durante la época de la guerra de la guerra de la independencia. Y entonces, este tipo de folletos, que está dirigido a, ahí lo ves, Real Alcázar de Sevilla, 23 de octubre de 1809, Gaspar de Jovellanos, ¿no? Y aquí, en este folleto enviado a la Junta de Defensa, se hace un informe del trabajo de alguien que pudo ser considerado un espía, ¿no? Me encontré con una universidad joven, me encontré con un clima realmente muy cercano a lo que podrían ser mis inquietudes, y además en algún caso supuso un contraste personal y vital fuerte, porque mi herencia era una herencia distinta, era una herencia a lo mejor más de corte más religioso, y me encontré pues eso, con los neopositivistas, me encontré con gente muy vinculada a todo lo que era la filosofía del lenguaje. Me acuerdo de Violeta de Monte, ¿no? Y no sé, era un clima diferente, pero bueno, luego me encontré también a los viejos metafísicos, ¿no? Como el propio Bayón, ¿no? Nos planteábamos que en lugar de esperar a que la propia universidad nos brindara un espacio, nosotros tendríamos que plantear algún tipo de colaboración con la propia universidad. Y de ahí surgió la propuesta de crear una revista. Y entonces fue cuando editamos la revista Exilios, que nos permitió volver otra vez a reencontrarnos con la Autónoma y a mantener una colaboración muy entrañable y muy bonita con viejos profesores. Bueno, hemos vuelto, muy buenos recuerdos, gente además entrañable. La verdad es que yo siempre mantuve en esta especie de relación de la que hablábamos dentro y fuera, ¿no? Con respecto a la Autónoma, en esta especie de conexión permanentemente ininterrumpida, ¿no? La familia Merino ocupa también su propio espacio, porque Alfonso Merino yo creo que es la persona que dirige la librería, ¿no? Pero es que yo empecé a trabajar con su hermano, con Emilio Merino en la Cuesta de Moyano. El más pequeño de El los más hermanos. pequeño, que empezó a trabajar conmigo, pero antes yo había trabajado con Emilio, pero es que luego trabajé con Eduardo. O sea, y lo que le comentaba era que curiosamente cuando yo venía aquí, por un lado, sentía que mantenía una relación mucho más viva con las cosas que de verdad me importaban o me sugerían en el ámbito universitario o estrictamente docente, Claro. pero por algún lado yo también sentía que por aquí uno se podía ir buscando la vida, ¿no? Es decir, que podía ir orientándome profesionalmente. Y le comentaba antes a Juan, pues eso, ¿no? Haber tenido pues primeras de Ernestina Charpusí, haber tenido, por ejemplo, primeras de la primera edición de Litoral de Alto Laguirre, o sea, que había esa especie como de... Te costó poco hacerte librero. Yo creo que me costó poco, pero porque la culpa en cierto modo también la teníais vosotros, ¿no? Perdona. Nada. Y entonces recuerdo que empezaba a rebuscar y a encontrar ediciones agotadas de algunos de nuestros profesores, ¿no? Algún texto de Bayón, por ejemplo, dificilísimo de encontrar, alguna cosa que me recomendó, me acuerdo, no recuerdo exactamente el título, pero yo creo que era algo que tenía que ver con la historia del protestantismo, ¿no? Una historia general del protestantismo, y creo que un volumen le faltaba a Pollán, y recuerdo habérselo encontrado. También me comprometí a que se vendieran algunas ediciones de la Autónoma que estaban pésimamente distribuidas, ¿no? Y recuerdo que durante algún tiempo intenté vender algunos ejemplares, ¿no? Gracias a una colaboración con Pedro Rivas. Bueno, siempre es lo que hablábamos el último día, ¿no? Siempre en esa relación viva, ¿no? de extender un poco la universidad a nuestro ámbito personal y profesional, ¿no? Ha cambiado mucho en ese sentido. La generación de la gente que estudió aquí en los 70s y los 80s a la generación de ahora no tiene nada que ver, porque la ansiedad que nosotros teníamos por los libros que no encontrábamos, Eso es. por las ediciones agotadas, Eso por no es. sé qué. Ahora yo creo que los chicos compran básicamente los manuales recomendados. Cuando se habla de esa quiebra del humanismo, cuando se habla un poco de esas dificultades que a veces las facultades más vinculadas pues no sé, a la filosofía, a la lingüística, a la historia, parece que están en una situación difícil, una situación más crítica. Yo creo que los hábitos lectores dicen mucho respecto a ese tipo de alumnos que encontramos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una tensión que hay que mantener permanentemente, ¿no? O sea, si se produce una especie de desajuste en un sentido, pues evidentemente tenemos que intentar rehabilitarlo, reajustarlo por otro, ¿no?
A ver qué me lo va a dar. Pues cuenta que va a ser más caro, porque a mí no sé si a lo mejor lo barato es...